meridiano es una determinación muy precisa de la distancia entre dos puntos con la misma longitud. Hay que hacer 2 o más determinaciones de este tipo en diferentes lugares para poder especificar la forma del elipsoide de referencia que mejor se aproxima a la forma del geoide. Este proceso se denomina determinación de la forma de la Tierra. Las primeras determinaciones de tamaño de la Tierra esférica requerían un solo arco, y las determinaciones más recientes utilizan mediciones astrogeodésicas y métodos de geodesia por satélite para determinar el elipsoide de referencia. En la esfera de los paralelos, los arcos son círculos, cuyo radio r depende de la latitud y se obtiene con la ecuación que r mayúscula por el coseno de la latitud, y para la longitud de arco de paralelo entre dos puntos, la fórmula sería radio por la longitud 2 menos la longitud 1. Y para los arcos de meridiano entre el ecuador y un punto es r mayúscula por la latitud, donde longitud y latitud es expresada en radianes. ¿Qué son las coordenadas geográficas? Las coordenadas geográficas son aquellas que indican la posición de un punto en la superficie terrestre. Están formadas por una red de líneas imaginarias que recorren la Tierra y que nos sirven para localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre. Las coordenadas geográficas están formadas por meridianos y paralelos, también conocidos como latitud y longitud. Descripción de las coordenadas UTM. A diferencia de las coordenadas geográficas expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel del mar, que es la base de la proyección del elipsoide de referencia. Longitud y latitud medida en grados y las rectangulares UTM medidas en metros. El sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator, en inglés y en español, es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversal de Mercator. Paralelos. Latitud. Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación este a oeste. Son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen de tamaño al acercarse a los polos. La línea del Ecuador se conoce como paralelo cero, que divide a nuestro planeta en dos mitades, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Los paralelos están numerados desde 0 en el Ecuador y hasta 90 en el polo norte y 90 en el polo sur. Los paralelos más importantes, además del Ecuador, son los círculos polares: círculo polar ártico a 90 grados en el norte y círculo polar antártico a 90 grados en el sur. Y también los trópicos: trópico de Cáncer a 23 grados 26 minutos y 14 segundos en el hemisferio norte y trópico de Capricornio a 23 grados 26 minutos y 14 segundos en el hemisferio sur. Latitud. La latitud en el arco meridiano, contado desde el Ecuador, que es la línea base, es donde se encuentra el observador. Se representa por la letra L. Se mide de 0 a 90 grados, expresados en grados sexagesimal. Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. Al Ecuador le corresponde la latitud de 0 grados, los polos norte y sur tienen latitud de 90 grados, norte y sur respectivamente. Meridianos. Longitud. Los meridianos son líneas imaginarias verticales o semicírculos que van desde el polo norte al polo sur. Cada meridiano con su respectiva antimeridiano forma un círculo, divide la Tierra en dos hemisferios, occidental y oriental. El meridiano de referencia es el meridiano 0 grado o meridiano de Greenwich. Su antimeridiano es de 180 grados. Ambos meridianos forman un círculo que divide a la Tierra en hemisferio occidental y hemisferio oriental. El resto de meridianos se enumeran a partir de este hasta los 180 grados este y 180 grados oeste, completando 360 grados en total. Longitud. La longitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el meridiano de Greenwich.
Medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto. Este se representa por la letra L mayúscula y se mide de 0 grados a 180 grados en grados sexagesimal. Todos los puntos ubicados sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud. Bueno, mi compañero va a continuar. Buenos días, ingeniero. Voy a continuar con la exposición. Para realizar esa planilla Vicente del Excel vamos a requerir del datum. En el que nosotros vamos a trabajar es en el de WGS84. También el otro común es el Highford. Estamos trabajando con el WGS84 porque en el Google Earth está con este sistema donde nos está brindando nuestro semieje mayor y nuestro semieje menor. Tenemos nuestra primera excentricidad y nuestra segunda excentricidad. Tenemos el achatamiento y nuestro 1 sobre achatamiento. El achatamiento. El achatamiento es la medida de compresión de un círculo o de una esfera a lo largo de su diámetro para formar una elipse o un elipsoide de revolución, donde tenemos aquí el semieje menor, aquí el semieje mayor, que está representada por la letra F y nos dice que es semieje mayor menos semieje menor sobre el semieje mayor. Luego vamos a necesitar la excentricidad de una elipse, donde se simboliza con la letra E y este es un valor que determina la forma de la elipse en el sentido si es más redondeada, donde la letra C es la semidistancia focal y la letra A es el semieje mayor. Como pueden ver aquí en la fórmula, E es igual a semidistancia focal sobre el semieje mayor. Mi compañero va a seguir con la exposición. Va a ser de una forma, se puede hacer de forma manual y nosotros más adelante yo voy a explicar en el Excel de cómo poder hacer. En este momento veremos un ejercicio de la planilla de Vicente de forma manual. Como podemos ver, en la imagen marcamos nuestra triangulación en la aplicación de Google Earth. Posteriormente sacamos los datos de la triangulación, los cuales nos darán latitud y longitud en grados sexagesimales, y los pasaremos a grados decimales. También nos dan los datos del elipsoide. Nos muestra que nuestro datum es WGS84 y que el eje mayor y eje menor, en este caso A y B, lo sacaremos de la tabla que explicó mi compañero anteriormente. Seguidamente encontramos el achatamiento con su fórmula de F es igual a A menos B sobre A. Esto lo reemplazamos con los datos del semieje mayor y semieje menor. Luego encontramos la primera excentricidad, reemplazando los datos en su fórmula. Seguido a esto pasamos a la segunda excentricidad, la cual igual encontraremos reemplazando en su fórmula. Seguidamente pasamos a encontrar los datos para los cálculos de los ángulos internos. En el punto 1 encontramos el azimut del 1 al 2 y azimut del 1 al 3. En el punto 2 encontramos el azimut del 2 al 1 y azimut del 2 al 3. En el punto 3 encontramos el azimut del 3 al 1 y azimut del 3 al 2. Luego de encontrar cada punto, pasamos a los cálculos de los ángulos internos. En el A1 tenemos la fórmula de azimut 1,3 menos azimut 1,2. Cambiando los datos, nos da nuestro ángulo interno que es de 52 grados, 43 minutos y 36.48 segundos. Para el B1, cambiamos los datos de la fórmula y nos da nuestro ángulo interno que es de 49 grados, 11 minutos, 56.4 segundos. Para el C1 cambiamos los datos de la fórmula y nos da que es 78 grados, 2 minutos y 31.2 segundos. Posteriormente a esto pasamos a la conversión de meridiano y tenemos como datos nuestros grados decimales del punto 1, punto 2 y punto 3. Usamos la siguiente fórmula que nos dice que la convergencia es igual a la longitud de B menos la longitud de A por el seno de la latitud de B más la latitud de A sobre 2.
Esta fórmula la usamos en cada punto. En el punto AB, en el punto AC, en el punto BA, en el punto OS, en el punto CA, en el punto CB. A esta fórmula le cambiamos los datos según nuestro punto para encontrar la conversión de meridianos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Continuando con la explicación. Arco de paralelo. La medición de un arco de paralelo es una determinación muy precisa de la distancia entre dos puntos, ya sea A, B, como en el ejemplo de aquí, de arco paralelo, que es el punto 1 y el punto 2. Nos dice que estos dos puntos tienen la misma latitud, como podemos apreciar aquí en el gráfico. La misma latitud, pero no la misma longitud. Cálculo de la longitud del arco paralelo. La distancia elipsoidal lo podemos determinar con la siguiente fórmula, que sería semieje mayor por el coseno de latitud, todo sobre la raíz de 1 menos excentricidad por el seno al cuadrado de la latitud. Todo eso multiplicado por la variación de longitudes. Reemplazamos los datos en la fórmula y entonces tendremos que la longitud del arco del paralelo es igual a 154.032 metros. Arco de meridiano. Esta medición de un arco de meridiano es una determinación muy precisa de la distancia, pero esta vez ya no horizontal, sino que va a ser igual o va a tener los mismos puntos en la longitud. Podemos apreciar en el gráfico, lo cual también se ve recalcado en los grados sexagesimales y grados decimales de la longitud. Como ejemplo veremos una triangulación de la localidad de Porongo. Estos puntos obtenidos son de la aplicación de Google Earth. A diferencia de lo que se explicó anteriormente en otros ejemplos, esta vez ocuparemos directamente Excel. Los puntos referenciados son base este, base oeste y punto 1, lo cual nos da en grados sexagesimal. Para datos de elipsoide, en Datum vamos a trabajar con el sistema GWS84, porque estamos trabajando con el Google Earth y GPS de nuestro teléfono, lo cual es accesible para todos. En el cuadro de datos mostrado anteriormente nos da que semieje mayor es A, semieje menor B, achatamiento F y 1 sobre achatamiento 1 sobre F. Excentricidad 1 menos excentricidad, raíz cuadrada de 1 menos excentricidad. Estos datos se utilizará más adelante. En la parte superior derecha nos muestra la latitud y longitud de las coordenadas. Estos nos muestran que es un sistema decimal. Ahora, ¿cómo podemos hacer para convertir de sexagesimal a decimal? Lo que podemos hacer es tomar un punto. En este caso vamos a comenzar con el punto 1, lo cual tendríamos que añadir en Excel. Sería igual a 17 más el minuto, que 60 minutos es una hora, lo cual sería 51 sobre 60. ¿Y cuántos segundos tiene una hora? 3600, lo cual copiaremos 27.55 sobre 3600. Esto como resultado nos da 17.85 765, pero como está en el lado sur,
le vamos a colocar negativo. Esto me tiene que dar el mismo dato que la tabla. Bueno, depende de nosotros si queremos trabajar con 2 o más decimales. De esta manera calculamos el decimal de cada punto. Una vez hallado el decimal, procedemos a sacar la media de latitud y media de longitud. Datos de los vértices del ángulo geodésico. En esta planilla introducimos los puntos P1, base este, base oeste, en el sistema de medida de ángulo sexagesimal, en grados, minutos, segundos, hemisferio, en latitud y longitud. Luego seguimos y decimos que para 1 me va a dar mi distancia elipsoidal, azimut directo, azimut inverso, convergencia y meridiano. Los datos obtenidos y cómo se debe leer es de arriba hacia la izquierda. En este caso sería de BE a 1, de BO a 1, de 1 a BE, de BO a BE, de 1 a BO, de BE a BO. Cálculo de los ángulos internos hemisféricos del triángulo geodésico. Para hallar ángulos internos, lo que vamos a hacer es verificar uno por uno. En cada punto vamos a trazar un eje de coordenadas. Este eje de coordenadas. Porque ya tenemos y ya estamos trabajando con un azimut, como podemos ver en esta gráfica. Una vez graficado, procedemos a encontrar el ángulo interno 1, que sería 61, el ángulo mayor, menos 18.52, nos daría como ángulo interno 43.099. Para el ángulo interno BE sería 18.52 menos, entre paréntesis, menos 18, menos por menos más, 81.4893, que esto nos daría como resultado de un ángulo interno de 100.011. Para el ángulo interno BO tenemos que sacar la diferencia de 180 menos 61.62 menos 81.48 nos daría como resultado de ángulo interno 36.88. Con esto obtendríamos nuestros ángulos internos de cada vértice y la sumatoria de los ángulos internos menos 180 nos daría el exceso esférico en grados y segundos. Continuamos con los cálculos de los ángulos esféricos mediante la trigonometría esférica. En el gráfico de Excel, la sumatoria de estos ángulos nos tiene que dar 180, pero de transformarlo de una distancia plana a un exceso, o sea, una distancia esférica, siempre va a variar y tiene que variar por muy poco. La sumatoria tiene que ser 180 menos ese exceso, ¿no? Ese exceso nos salió que fue de 0,000802 segundos con la fórmula 2. Entonces aquí nos está dando el opuesto corregido, que es 469. No tenemos el radio medio, el lado sobre el radio, y tenemos seno, coseno, el coseno del AE y el AE del radio. Luego tenemos para calcular lo que son del punto 3 al 1 y del punto 3 al 2, lo que sería el problema de la geodésica inversa, que sería al revés. Estamos aquí yendo del 3 al 1, aquí del 3 al 2. Con el sistema WGS84, aquí tenemos nuestro semieje mayor, 1 sobre achatamiento,
introducimos del punto número 3 su latitud y su longitud, lo mismo con este de aquí, y el programa, en la planilla nos va a salir directamente ya el resultado de la distancia elipsoidal de 412 con su respectivo latitud y longitud. Lo mismo, y su conversión es de meridianos fue de 0,004 grados. En del 3 a 2 se hace lo mismo. Introducimos el punto número 3, lo mismo para esto, lo mismo. Aquí sus latitudes y sus longitudes. Para allá el punto número 2 se hace el cálculo directamente en el Excel y nos sale la distancia elipsoidal de 676,611 metros. Directamente nos bota los resultados. Entonces, y la convergencia de meridianos fue de 0,00172 grados. Ahí para calcular lo que serían los problemas inversicos de geodesia. Eso sería toda la exposición, ingeniero, y muchas gracias. La exposición se hizo muy larga porque han introducido cosas que ya lo han expuesto otro grupo. Creo que se han tirado como 23 minutos en una exposición y se les había dado plazo de tiempo. En el resto está bien, no hay problema. Pero para algunas preguntas antes de pasar a ver la planilla, preguntas para el grupo. ¿Cómo calculo el opuesto corregido? No sé si me logran escuchar. Hola. Sí, dinero se logra escuchar. Buen día. Ok, para el grupo la pregunta. Disculpe, ingeniero, el opuesto corregido, ¿eso es en la sumatoria de las triangulaciones, más o menos? ¿Cómo calculo el opuesto corregido? Ingeniero, disculpe, ¿el opuesto corregido no es lo mismo que el opuesto original? No. ¿Por qué se llama opuesto corregido? Si fuera el original no tendría sentido corregir, digamos, ¿no? Para el grupo. Porque hay una variación de decimales. Nos dijo la ingeniera, la auxiliar, que del punto A al punto B, por ejemplo, es diferente que del punto B al punto A. No. ¿Qué tiene que ver eso? Perdón, me estoy confundiendo, para hallar los ángulos internos. Cuando hablas de B y A, ¿a qué te refieres? O sea, la auxiliar nos dijo que cuando lecturamos para calcular los ángulos internos de un punto A un punto B, es diferente que nos vayamos de un punto al revés, digamos, del B a A, porque va a variar en los decimales, nos dijo la auxiliar. Me estoy confundiendo con El esa pregunta. ángulo que se encuentra en el punto B generado de B a A es distinto del ángulo generado en el punto A que está dirigido de B a A. Eso lo vamos a exponer, lo vamos a ver ahorita con gráfica para que lo entiendan mejor, pero esos son los ángulos. Yo le estoy preguntando el opuesto corregido al grupo. Hablaron de opuesto corregido. ¿Qué es el opuesto corregido? ¿Cómo se calcula el opuesto corregido?
La planilla de Vicente y la exposición es súper interesante porque lo que yo hago es ver netamente matemática, trigonometría. Por eso les pregunto, ¿qué es el opuesto corregido? Ingeniero, no sé si estará bien mi respuesta, pero lo que yo entendí es que nos dice que el seno del A plano, del punto anterior, sobre el opuesto corregido del punto anterior, multiplicado por el puesto actual, o bueno, punto actual, nos da el puesto corregido. ¿Y eso qué es? Me estás leyendo la fórmula que tiene el Excel, pero ¿eso qué es exactamente? ¿Alguien que quiera contestar de la sala? ¿Alguien me da la fórmula de ley de seno? Ley de seno es A, bueno, un lado sobre el seno del ángulo igual a otro lado sobre el seno del ángulo igual a otro lado sobre el seno del otro ángulo. La fórmula. Si yo digo lado A sobre el seno de A, ¿a qué me refiero con el lado de A? Su opuesto. Su opuesto, ¿no? Su opuesto del ángulo. Entonces, de ahí es donde sale la palabra opuesto, opuesto corregido. ¿Por qué se llama opuesto corregido? Se llama opuesto corregido porque nuestra triangulación inicial, ¿qué es? ¿Es geodésica o es plana? Es plana. ¿Quién dijo No, plana? pues, geodésica, geodésica. Geodésica, o sea, las distancias son elipsoidales. Para que yo pueda hacer un cálculo matemático tengo que llevarlo a plano. ¿Cómo hago eso? Usando el exceso esférico dividido entre 3 y corrigiendo cada uno de los lados para compensar a los 180 grados. Eso es lo que voy a hacer. Entonces genero un nuevo valor de ángulos internos. Va a variar por segundos, no va a ser mucha la variación, pero va a variar. Al variar eso, me va a variar las longitudes de los catetos del triángulo. Entonces yo tengo que corregir, y ahí es donde se llama opuesto corregido. Como los ángulos internos han variado, yo ocupo la ley de seno para corregir eso. Conozco el seno de seno de A plano, conozco. Conozco el seno de B plano, conozco. Seno de C plano, conozco, porque ya hice las correcciones al hacerlo con el exceso esférico. Conozco una de las longitudes, sí, voy a asumir que el opuesto A va a ser el mismo que el original. Voy a asumir. Al asumir que ya tengo un valor, si conozco el opuesto de A, ¿puedo hallar el opuesto de B? Sí, se puede hallar, ingeniero. Sí, se puede, ingeniero. Sí, esa sería mi incógnita, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del opuesto de B, simplemente sería despejar esa incógnita de la fórmula. A sobre seno de A igual a B sobre seno de despejo y saco el opuesto corregido de B. Eso es matemática sencilla, se llama trigonometría. No pueden olvidarse de ella. ¿Ok? ¿Quién subió el video? Yucra Fernández, ingeniero. Hace poco lo subieron, ¿no?
Sí, porque el archivo era muy pesado y no quería dar, y intentamos varias formas de hacerlo bajar un ¿De poco el cuánto? peso. Ya actualizó recién. Ok. Vayan a desayunar, tómense 15 minutos y regresamos directamente a la planilla. ¿Estamos? Ya, ingeniero, ¿va a haber Vale. alguna otra posición más? O solamente la planilla? No sé quién más va a poner. Nosotros, ingeniero. Vamos a Ya, poner. volvemos en 15 minutos y vemos esa exposición entonces. Ok. Ya, ingeniero, gracias. Era que llegamos a la siguiente fórmula que vemos a continuación, donde M es el radio de la curvatura de flexión del meridiano y por la diferencia de latitud. Bien, teniendo esta fórmula, también M tiene la siguiente fórmula que vemos a continuación y vamos a proceder a reemplazar después. Siguiente, por favor. Bien, la longitud entre dos puntos de meridiano posee latitud 1 y latitud 2 y vamos a proceder a integrar y a reemplazar M en esta fórmula y como vemos ahí, esta no es una integral sencilla de que la podemos calcular mediante funciones elementales, así que para poder hacer el cálculo de esta integral vamos a usar el binomio de Newton, que también nos deja la fórmula a continuación. Siguiente, por favor. Así, el cálculo de la longitud del arco de meridiano se reduce al cálculo de la integral elíptica de la forma que vemos a continuación. Haciendo estos cálculos matemáticos, vamos a obtener los valores de A, B y C. Integrando término a término, finalmente podemos llegar a la fórmula general que nos va a dar el cálculo de la longitud de un arco de meridiano. Siguiente, por favor. Buenos días, ingenieros, compañeros. Continuando con la exposición, veremos cálculo de distancias en arco de paralelos. Para iniciar, podemos decir que el paralelo en un elipsoide de revolución es una circunferencia. Por esto, el cálculo de un arco de paralelos se reduce a la determinación de un arco de circunferencia en base de su ángulo central, el cual es igual a la diferencia de longitudes de los puntos extremos del arco, ¿no? En la primera imagen podemos ver el arco, que es una porción cualquiera de la circunferencia. Tenemos dos puntos A y B que se forman un arco entre ellos. El origen del arco sería A y el extremo sería en B, o sería el centro de la circunferencia, R sería el radio de la circunferencia. En la segunda imagen podemos ver longitud de arco. ¿Cómo podemos hallarla? Longitud de arco será igual al número de radianes del ángulo central por el radio de la circunferencia. Siguiente, por favor. El radio del paralelo R se determina mediante la fórmula, como vemos ahí en las imágenes, una fórmula R igual a N por el coseno de latitud por A por el coseno de latitud sobre la raíz de 1 menos C al cuadrado por el seno al cuadrado de la latitud. Cierta parte de esta fórmula fue determinada en un capítulo anterior con la ecuación de la elipse y aplicando las derivadas y el diferenciando, reemplazando nuevamente en la ecuación, se pudo determinar cierta parte de esto. Ahora, donde para el arco de paralelo se puede adoptar sin inconveniente ni límite una esfera de radio n, entonces la longitud de arco de su paralelo S' será igual a n, donde n será normal mayor en el punto correspondiente al paralelo, por el coseno de latitud geodésica en el punto, por el diferencial de longitudes entre ambos puntos extremos del arco de circunferencia. Siguiente. Continuando con la exposición, daremos algunas aclaraciones para una posterior explicación acerca de los ejemplos. Las aclaraciones son acerca de los paralelos, meridianos y el apartamiento. Los paralelos.
Los paralelos son líneas imaginarias en el cual están comprendidos entre dos líneas imaginarias meridianas. Los paralelos están comprendidos entre paralelo norte y paralelo sur. Paralelo sur contienen coordenadas positivas y negativas, y los paralelos no pueden ser mayores a 90 grados, tienen que ser menores. Bien, los meridianos son aquellos que miden la longitud de donde se encuentra dicho punto que se desea buscar. Los meridianos están comprendidos entre el este y el oeste, y tienen que formar sí o sí tienen que ser menores a 180 grados. Como se observa en la imagen, existe un meridiano mayor y un meridiano menor. El apartamiento puede confundirse al principio, pero el apartamiento no es más que a mayor latitud, menor va a ser el paralelo. Bien, siguiente. Bien, como introducción a algunos ejemplos, veremos la forma de resolución de dichos gestos. El ejemplo de cómo se realiza el cálculo de longitud de dos puntos formando un arco, ya sea en los meridianos o en los paralelos. La solución es la siguiente. Primeramente, se dice que el meridiano es una circunferencia máxima que tiene la Tierra que pasa por los polos. Bien. Se usará la siguiente fórmula llamada longitud de arco de una circunferencia. La fórmula es la siguiente, que sería 2pi por el radio por n dividido entre 360 grados. Bien, paso a explicar qué significa cada variable. N es el arco expresado en grados sexagesimales. R es el radio de la circunferencia, es decir, el radio terrestre del globo terráqueo, del planeta. Una aclaración acerca de la variable n. N va a ser expresado como una resta entre las longitudes y las latitudes que se presenten en el problema. A continuación veremos algunos ejemplos. Como ejemplo número 1 tenemos lo siguiente: calcular la distancia entre dos puntos que forman un arco en un mismo meridiano cuyas latitudes son las siguientes. Como solución planteamos la fórmula, que es 2pi por el radio por n dividido entre 360 grados. Posteriormente reemplazamos los valores de las latitudes en la variable n, realizando una simple resta. Continuando con el reemplazo, tenemos 2pi por el radio, que sería 6.370, por la resta de las latitudes, que sería la variable n, dividido entre 360 grados. Como resultado tenemos 54,53 kilómetros. En la parte inferior tenemos un esquema de cómo estaría comprendido dichos dos puntos, en el cual se tiene hallado la distancia. Un punto está ubicado en la ciudad de Santa Cruz, en la zona sur, y un punto está ubicado en la entrada a la provincia de Montero. Este esquema fue tomado con ayuda del programa Google Earth. Siguiente. Bien, en esta imagen se observa el mismo esquema, casi el mismo esquema que se observó anteriormente. Esto fue tomado con la aplicación de celular llamado Google Maps.
el esquema no es tan preciso como el Google Earth. En este caso se observa que la distancia entre el punto ubicado en Santa Cruz y el punto ubicado en Montero es de 61,4 kilómetros. Bien, siguiente. Como ejemplo número 2, dice calcular la distancia entre dos puntos que forman un arco de un mismo paralelo cuyas coordenadas de longitudes son las siguientes. Bien, dicho anteriormente, la solución es la siguiente. Se plantea la fórmula que es 2pi por radio por n dividido entre 360 grados. Posteriormente se realiza el reemplazo de valores de las longitudes, de las coordenadas en longitudes en la variable n, realizando una resta de longitudes. Bueno, se procede con el reemplazo. Se reemplaza el radio terrestre, en la variable n se realiza la resta de longitudes y como resultado tendremos 22,17 kilómetros. En la parte inferior se observa el esquema. Exactamente está ubicado entre un punto de Santa Cruz, que sería el Ventura Mall, y un punto en Cotoca, en la entrada a Cotoca. Esto fue tomado con Google Earth. Siguiente. Para finalizar, acá tenemos un esquema tomado con Google Maps. Es una medida no tan aproximada que, bueno, nos lanza que de dicho punto de Santa Cruz hasta dicho punto de Cotoca tenemos 24,4 kilómetros. Y muchas gracias. Eso sería todo. Ingeniero, por si acaso su micrófono está silenciado y ya terminó el video. Sí, lo sé que está silenciado, es que estaba escuchando un audio, cabalito, cuando acabó el coso, quería escuchar un audio que me mandó un ingeniero, es cortito de 10 segundos, me van a dar un ratingo, ¿eh? Ok, ahora sí. ¿Alguna pregunta para el grupo? ¿Quién subió el video? Flores Arias Allison. Ok, perfecto. No hay preguntas, quedó entendido. Pasamos a la planilla, ¿ya? Estoy en la planilla, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí. Ya. Esto es súper sencillo de utilizar. Están los datos del elipsoide. Acá me van a poner el triángulo que están ocupando. ¿Ya? Por ejemplo, ya, acá me van a poner datos del triángulo geodésico número 1, por ejemplo, ¿no? La triangulación la trabajo con números romanos, eso les explicó la ingeniera, ¿no? ¿O no han visto eso todavía? Sí. Ya, yo tengo un triángulo cualquiera,
voy a decir que este es el punto 1. Del triángulo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. ingeniero. ¿Cuál es el número del triángulo? 1. ¿Cómo determino que es 1? Número menor. El número inferior, ¿no? Si el triángulo fuera formado por 3, 4 y 2, ¿cuál sería el número? 2. ¿Cuánto? 2. Ok. Entonces estamos de acuerdo. Triángulo 1. Del punto 1 al punto 2, ¿qué línea es la que he formado? Inicial. Ya, del 2 al 3. Línea final. Y del 1 al 3. Línea de cierre. Ya. El ángulo opuesto a la línea inicial, ¿cuál sería? El ángulo 3. ¿Cómo? En el ángulo 3, el vértice 3. ¿Qué sería acá? Sería A. De la línea final, su opuesto. Vértice 1. ¿Y la línea de cierre? C. ¿Estamos? Pero vamos a hacer con mayúscula un rato, lo voy a borrar. A, B y C. Siempre yo voy a detallar, en el caso de la línea inicial, línea final, línea de cierre, yo tengo que identificar la línea inicial a cuál pertenece. En este caso sería línea inicial y indicando que es del triángulo número 1. Lo mismo va a suceder en el caso cuando yo haga las identificaciones de los ángulos. Entonces sería 1, A1 y C1. ¿Estamos? Siempre lo voy a identificar a cuál pertenece. Bajo esto es lo que yo voy a revisar, que A siempre va a ser el punto mayor. ¿Lo logran ver acá? A es el punto mayor, por eso es que A va a ser el punto mayor. Acá yo voy a introducir el punto mayor. B, ¿qué punto va a ser? Menor. Va a ser el punto menor. Entonces B va a ser el punto menor. Y C va a ser el punto intermedio, ¿no? El punto intermedio. Esta es la lógica que yo voy a ocupar para introducir los datos en Vincenti. Yo tengo que identificar eso. Perdón, ingeniero, ¿por qué el punto A es mayor? Porque acá yo estoy indicando A está acá. ¿La pueden ver la gráfica que hice? Sí. Ya, yo tengo acá una triangulación 1, 2, 3. A está quedando el ángulo A opuesto a la línea inicial.
La línea inicial siempre va a estar formada por el punto menor y el intermedio. Entonces, el que queda siempre va a ser el punto mayor. Por eso es que yo identifico que A va a ser el punto mayor. Ah, ok, gracias. ¿Ya? B va a estar formado por el opuesto de la línea de cierre, y la línea de cierre es el punto intermedio con el punto mayor. Entonces su opuesto siempre va a ser el punto menor. Por eso es que en este caso, para el ejemplo, es el punto 1. Y para el punto 2, que es el dato de C, es el opuesto de la línea de cierre. La línea de cierre siempre va a estar formado entre el punto menor y el punto mayor, y por tanto el que queda es el intermedio. Es por esa razón que se identifica de esta forma que estoy poniéndolo acá. Si le doy un triángulo 10, mi punto A, ¿qué punto va a ser acá? ¿Cuál va a ser su valor? 12. ¿Cuánto? 12. Aquí, en B. 10. ¿Y aquí? 11. 11. Chao, 2. Ok, 11. Sería 10, 11 y 12. Y sigue manteniéndose, ¿no? Punto mayor es A, punto menor es B y punto intermedio es C. Eso sería. Voy a borrar. Esto ya lo vieron con la ingeniera, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Eso es lo primero que yo necesito para empezar a trabajar. ¿Aquí qué van a introducir? ¿Qué es este 17, 45 y 33? Coordenadas. Coordenadas de latitud. Coordenadas de latitud. ¿Y este 63? 10 y 1, 83. Longitud, las coordenadas de latitud. Ya. ¿De dónde obtengo estos datos? Del Google Earth o cuando vamos a campo, ¿no? El GPS. Ya, del GPS. Estos datos ustedes me van a introducir los que han recogido del GPS. Van a ir, van a hacer su trabajo de campo y esos datos van a introducir. Ustedes han tenido una triangulación de no sé cuántos puntos, 8 puntos, ¿no? 1, 2, 3 y demás. ¿Cuántos quedan? En ese caso yo tengo que identificar bien cuál es mi punto 1, mi punto 2, mi punto 3. Y no puedo moverlo. Para eso ya se les aprobó una triangulación. ¿Estamos? No es que de pronto yo empiezo a cambiar los números y de pronto yo tengo esta triangulación aprobada y yo digo que este es el 1 y luego digo que este es el 2 y que este es el 4. Eso estaría mal. Yo tengo que respetar el orden con el que inicié mi triangulación. Eso lo digo y lo repito porque no falta un grupo que siempre lo desordena, no sé por qué. Creo que no entra a clase y luego a última hora está haciendo a lo apurado su trabajo. ¿Ok? Vale. Para eso es que yo ya tengo que tener elaborado mi levantamiento. ¿Cuántos grupos ya han terminado su levantamiento? ¿Algún grupo que ya acabamos? Sí, acabamos ayer, igual, del grupo M. Ya acabamos. Ya. Ya. Pueden ir avanzando en esto. Es una planilla. Si tienen un Excel, creen una carpeta y creen 6 copias. O sea, tienen que tener 6 Excel. Y a cada uno le van a poner diferente nombre. Triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, 4, 5 y 6. Creen 6 Excel. Van a trabajar por separado cada triángulo. Aquí es necesario que yo comprenda que este dato, WGS84, yo lo estoy ocupando porque es el con el que yo voy a corroborar. Mi aplicación de corroboración de datos va a ser el Google Earth. El Google Earth solamente me trabaja en WGS84. ¿Qué significa WGS84? Los que están en sala. En unidades UTM. Ah, caray.
¿Cómo pues? ¿Qué significa WGS84? Es un datum elipsoidal, ingeniero. ¿Qué significa la sigla WGS84? Sistema Mundial Geográfico. Ya, Sistema Geográfico Mundial, del 1984. ¿Puedo ocupar otro datum? Sí. ¿Cuál sería el siguiente? El PSA de 56. Me voy al datum y busco el PSA de 56. En este caso, nosotros lo tenemos identificado como Hayford. Este Hayford, su valor es el semieje mayor y semieje menor, es el mismo del PSA de 56. ¿Ya? Esto está en la fila 15, entonces cuando yo necesito ocupar eso, directamente me voy al valor de los datos y simplemente lo cambio a valor 15 para trabajar con el otro. Yo tengo valor 15 y de esa forma. Los valores A y B están copiados desde la fila 21, lo único que hago es cambiarlo al valor 15. Valor 15. ¿Estamos? Valores de achatamiento, excentricidades y demás, todo eso ya se los explicó su compañera en la exposición, vuélvanla a mirar, son fórmulas nomás, pero acá está directamente parametrizado todo. Todas las fórmulas ya están introducidas para que lo genere por sí solo el programa. Apréndansela la fórmula, ¿ya? Empieza a trabajar con latitud media y longitud media para hacer distintos tipos de cálculos. Y es una copia total de los datos que hemos introducido acá. Todo esto que está con amarillo acá son los valores que ustedes van a introducir de forma manual de lo que han obtenido por el GPS. ¿No? Este dato sur, que lo pueden ver acá, ¿qué indica? ¿Qué indica ahí? Está en latitud sur. Ya. Que es negativo. Que es negativo. Eso es lo que me estaría indicando, ¿no? Tengo el norte, sur, el este y el oeste, que lo ponen W en inglés. ¿Estamos? Nosotros estamos ubicados por acá, al suroeste. Entonces, todo lo que es latitud que va para abajo se identifica con un signo negativo, la latitud, y todo lo que es la longitud que va hacia la izquierda también sería negativo. Por tanto, yo tengo dos opciones: ocupo el hemisferio, lo identifico como sur o como oeste, o lo identifico con los signos. Cualquiera de los dos es válido. Por ejemplo, si yo viera un dato de 17.76, me está identificando que esa latitud estaría en el norte, ¿ya? Yo tengo que tener los cuidados al generar un informe. No me puedo olvidar de poner un signo. Si es positivo, se sobreentiende, ¿no? No es necesario ponerlo. Pero si estábamos hacia el sur y no le puse el signo, ya estoy cometiendo un error grave. ¿Hasta ahí duda, pregunta, consulta? Ya, acá entonces me van a ir generando este trabajo hasta aquí. Este ejemplo quiere que lo hagamos con esto o lo hacemos con unos datos que pertenezcan a ustedes de sus levantamientos originales. No sé si mi internet se cayó, no sé si me están escuchando. Sí, con ese para que sea ejemplo para todos, porque no sé quién lo tiene ya, pero su dato.
¿Alguien que tenga datos que nos pueda dictar punto 3, punto 1 y punto 2? Ya. Cuando yo introduzco estos datos de acá, por si acaso, estos datos que se encuentran acá, me va a generar una gráfica, que es la que tengo acá. Esta gráfica está indicando, perdón, que está hacia dónde. ¿Les explico eso a la ingeniera? No. Me está indicando al norte. Por eso es que cuando yo les decía de que su triangulación la enfoquen, y ya se los había dicho eso cuando lo hacen en el Google Earth o lo hacen en donde ustedes quieran, siempre me indiquen hacia el norte. ¿Para qué era que yo les digo que me indiquen hacia el norte? Para que en el momento que yo vea su triangulación, por ejemplo, igual como la que estoy poniendo acá hacia un lado, ¿no? Ok. Perdón un ratito. Estoy indicando de que este es el norte. Que si yo tengo este triángulo 1, cuando se genere la imagen acá tiene que estar indicando hacia el mismo lugar. ¿Estamos? Si por ejemplo acá, este era mi triángulo 1 original de mi, ¿cómo se dice? De mi Google Earth, y este es el que me genera, yo noto que hay mucha diferencia. No cumple. En algunos casos lo único que yo voy a necesitar es hacer simetría, o sea, ajustarlo, pero que cumpla. Por ejemplo, este punto que está acá arriba, un ratingo de acá, este punto B es el punto mayor. ¿Entienden eso? El punto A está hacia abajo y el punto C está más abajo que el punto A. ¿Tiene algún parecido? Yo voy a intentar ajustarlo siempre porque esto es un Excel, pero si no logra tener el parecido, pues ni modo, no cumple. Y en realidad acá tampoco no tenía que cumplir porque mi ejemplo es muy distinto al ¿cómo se llama? A los datos generados que están acá en la planilla. Estos datos acá. Por eso necesito tener datos originales para que yo les pueda explicar cómo funciona esto. Para la próxima clase necesito que el grupo me indique coordenada, me indique su plano en Google Earth para que podamos ver si cumple o no cumple. Ponen su nombre en el chat, por favor. Se nos va a cerrar la sala. Ok. Ingeniero, perdón, yo le volví a mandar mi triangulación, si me la podría probar, por favor. ¿Quién mandó triangulación? Mauricio Vaca. Ingeniero, yo igual mandé mi triangulación y no me lo corrigió. Yo igual, ingeniero. Mi grupo igual, ingeniero. Mi grupo. Y acá tengo hartísimo que han entregado. No sé si lo han entregado el restante, los que no son jefes de grupo. Ingeniero, usted en la anterior clase dijo que los que no eran jefe de grupo y necesitaban una revisión, podían subirlo. Ya guardé el chat por si acaso, ya nadie más se puede anotar. Lo voy a revisar ahorita y les respondo directamente por ahí. Ya, nos vemos la próxima clase nomás. Muchas gracias, hasta luego. No me Hasta luego, hasta luego.